La palabra ya determinó. Por mucho que ya queremos hacer o queremos, ya la palabra determinó. ¿Sabes lo que decir la palabra ya determinó? Por mucho que tú quieras hacer, ya ella determinó. Está listo, ¿vale? Vamos a ir a la palabra. Le presento al locutor. Hola. Vamos a ir a la palabra. No vamos a hacer todo porque son 26 capítulos. Vamos a ir, yo te digo hasta cuándo le, ¿vale? Vale. Vamos a ir, números 13, del 1 hasta el 26, pero no vamos a llegar a 26, ¿vale? Vamos a ver qué dice la Biblia. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Esos son sus nombres. De la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur. De la tribu de Simeón, Zafat, hijo de Nerú, Orú. De la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. De la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José. De la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. De la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Bafú. De la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi. De la tribu de José, de la tribu de Manasés, Gadí, hijo de Susi. De la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemali. De la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael. De la tribu de Neftalí, Nahbi, hijo de Babsi. De la tribu de Gad, Jeuel, hijo de Maki. Sigue. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra como es. El pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala. Y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta el Rehob, entrando en Hamad. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón. Hasta aquí, hasta el 22. Y allí estaban Aimán, Sesaí y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Aquí, ¿sabes por qué pone en la Biblia, le ponen los nombres a la gente? ¿Por qué le ponen los nombres a la gente y luego fallan? Aquí va. ¿Por qué Dios pone el nombre a la gente? Para reconocer algo que tienen que ver y luego fallan. ¿A ti te gustaría eso, que Dios pusiera tu nombre para que la gente lo leyera porque está fallando? Pero Dios lo hace. Pone el nombre por una misión que le da, le dicen qué tienen que hacer, observa la tierra, ven el problema, pero Dios pone sus nombres. ¿Por qué pone Dios sus nombres en la Biblia si luego van a fallar? ¿Por qué Dios te pone en una iglesia si luego vas a fallar? Uy.
¿Para qué Dios te pone en una iglesia si luego vas a fallar? ¿Por qué Dios le pone un nombre a gente que estaban experimentados, que eran guerreros, gente sabio, eran príncipes, gente con sabiduría, si luego ven el problema y no ven la solución? ¿Para qué Dios quiere que te pongan en una iglesia si en vez de ver la solución estás viendo siempre problemas? ¿Por qué te fijas en los demás que tienen problemas y tú, que eres parte de la solución, no buscas la solución para matar el problema? ¿Aló? Lo más importante es que de esos todos hubo dos personas, Josué y Caleb, que estaban diciéndome, nosotros vemos el mismo problema, pero hemos entendido una cosa clara, también vemos soluciones. Y hay gente que viene a la iglesia y ve el problema, pero no ve soluciones. Pero hay otra gente que ve el mismo problema que ves tú, pero ha entendido que ven soluciones. ¿Por qué? Porque el problema está a la vista, pero Dios ha dicho otra palabra. Dijo, esta tierra te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Llegaron 10 y dijeron, no se puede conseguir. Pero ellos dijeron, si Dios dijo, se va a hacer. Vieron el mismo problema, pero ellos ya tenían solución. Según como uno adopte la palabra en su corazón, va a seguir teniendo el problema o va a seguir teniendo solución. Si yo espero a Dios para que Dios haga en mi vida lo que parece un problema, será una solución. Pero si yo quiero abortar la palabra de Dios, siempre voy a haber problemas. Porque no voy a dejar que el tiempo de la palabra, ya que quedar determinado en ese tiempo, germine como Él quiere. Y lo hacemos a nuestra manera. Podemos estar un bien o estar un tiempo bien con la palabra, pero luego hacer que la palabra no fluya porque ya no veo que la palabra tiene el curso que yo quiero. Entonces ya no determina la palabra que ya determinó, determinas tú. Entonces no confiamos plenamente en la palabra, confiamos plenamente en mi yo. Porque mi yo ve y yo creo que tengo resultados para lograrlo. Entonces no quieres hacer las cosas a la manera de Dios, las quieres hacer a la tuya. Entonces la palabra ya no está determinada en ti, tú ya has determinado por encima de la palabra. Entonces tú no puedes ser una persona que conquiste las cosas por la palabra, sino son tus palabras las que te conquistan a ti. No sé si el tragalenguas está bien. No sé si hemos entendido este lenguaje. Por eso, Caleb y Josué, ustedes están viendo problemas, los 10. Y no solamente que están viendo, sino que están hablando para que el pueblo no conquiste por lo que ustedes hablan. Pero nosotros sabemos quiénes somos. Porque nosotros no nos movemos por lo que estamos viendo, sino por la identidad del cielo. Si el cielo dijo una palabra, nosotros la creemos. La identidad de un cristiano no es porque te digan otros, es porque lo que te diga el cielo. Pero nos movemos por lo que nos digan otros y no porque el cielo nos dirija. Entonces tú le estás creyendo más a la voz del otro que a la voz del cielo. Entonces no quieras conquistar las cosas tuyas con la ayuda de Dios porque estás poniendo la voz de otro. Yo no tengo que imitar a nadie, ¿eh? Yo tengo que tener una identidad como yo soy. Y si Dios me dice lo que yo soy, yo tengo que saber quién yo soy dentro del Evangelio. Yo no me voy a guiar por lo que tú estás viendo, yo me voy a guiar por lo que me dice la palabra, porque ya la palabra determinó. Y a mí no me determina nadie, porque si tú escuchas la voz de otro, ¿me entiendes? Tú estás escuchando el eco de otra persona y no estás escuchando el eco de Dios. ¿Sabes lo que es eso? Eres la marioneta en las manos de otros que dirigen tu vida como ellos quieren. Entonces tú no tienes identidad. Si las olas me van para acá, yo camino sobre para acá. Y si van para acá, yo camino. Pero eso tarde o temprano no tiene esencia. ¿Sabes por qué? Porque la voz del hombre es como la hierba del campo. Al final se marchita y se seca.
pero la palabra permanece para siempre. Hay gente que vive nada más que viendo las presiones del mundo, pero no están cualificados para vivir la determinación de la palabra. Tienen prisionero en su vida las prisiones del mundo. El mundo les habla y ellos miran y tienen una acción y tienen una ecuación. Si dicen esto, yo hago esto. Si se muestra así, yo lo hago así. Pero ¿qué dice Dios? Que aunque tengas problemas en el mundo, hay que confiar en Dios. El mayor enemigo de tu vida lo tienes a tu lado. No han entendido esta palabra. No es en sí el que está a tu lado. Puede ser tu propia esposa. Puede ser tu propio esposo. Puede ser tu propio amigo. ¿Por qué? Porque ellos ven tu determinación a su manera, pero no como la Dios la ve. Si tú te fijas en la boca de otro, estás determinando que la boca de otro es tu Dios. Entonces uno no se tiene que mover conforme el otro se mueve. Si yo me muevo con A, tú no tienes que moverte con el A, aunque tengamos en la misma iglesia, porque yo tengo una determinación de parte de Dios por lo que Dios me ha llamado. Tú tienes que tener una determinación a lo que Dios te ha llamado, pero si no sabes tu llamado, no tienes identidad. El mundo te va a presionar y vas a carecer de sentido de orientación. Y no vas a atender tu vida a la palabra, sino que es la palabra de otro la que te va a dirigir tu vida. ¿Por qué? Porque no determinaste creer en la palabra. El consejo del hombre, ¿me entiendes? Si no está ligado a la palabra de Dios, se va a marchitar. Y lo que te habló hoy, el año que viene, no se va a acordar, pero lo que Dios te dijo ayer, el mañana, lo tienes seguro. Entonces nosotros somos aniquiladores del futuro porque escuchamos lo que no debemos de escuchar. ¿Hemos entendido esta palabra? Entonces tú serás como el mundo te presione. Por eso Caleb Josué dijo, nosotros vemos el mismo problema que ustedes. Vemos gigantes, vemos el problema. Vemos que ellos están preparados, vemos esto. Pero Dios dijo una cosa, que ese sitio es para mí. Que ese lugar me pertenece a mí. Y aunque veo el mismo problema, no voy hablando del problema a la gente para desorientarlos. Voy declarando a la gente lo que Dios dijo. Amén. Hay gente que dice, ese negocio es imposible. Y dice Dios, para ti. Esa puerta es imposible. Y dice, para ti. Eso no se va a dar. Y dice Dios, para ti, tú estás viendo problemas. Tú no me estás creyendo a mí. Conforme vean tus ojos, así será tu corazón. No le eches la culpa a la gente de tus errores en el futuro, porque es tu presente, es lo que sembraste. No califiques de que no te ayudaron cuando tú no te quisiste ayudar por la palabra de Dios y no quiera que la palabra humana tenga en ti más que un vencedor, porque la única palabra que puede vencerte es la palabra de Dios. Uno te puede dar un consejo conforme a la palabra, pero la que ejecuta la palabra para que se haga realidad es la misma palabra. Pero la gente muchas veces no quiere caminar conforme a la palabra, porque quiere caminar conforme a sus deseos. Y el deseo del corazón del hombre es muy engañoso. Y te dice Dios, no confíes en él. Pero muchas veces me dejo dejar de confiar de que me hablen al corazón porque me hablan al sentimiento. Y me gusta tanto que me hablen al sentimiento que he dejado justamente lo que Dios dice en la palabra. Hoy me convierto,
mañana me desconvierto. Hoy estoy bien, mañana estoy mal. Hoy lo hago, mañana no lo hago. Hoy soy, pero mañana no soy. Y Dios me tiene que entender que estoy pasándolo mal, pero ahora no tengo ganas de nada. Y dice Dios, cuando la Biblia dice que hoy me puedo desconvertir y mañana me convierto. ¿Cuándo te dice la palabra que hoy soy y mañana no soy? ¿Cuándo te dice la palabra que hoy puedo beber agua dulce y mañana agua salada? ¿O eres de la palabra o no eres? O estás determinado o ella te determinará. O vives conforme ella o ella te va a hacer y te va a mostrar cómo tú vives. Yo sé que ya no nos ha gustado. Este predicador trae unas palabras. Es decir, tu mejor amigo es la palabra, pero tu peor enemigo es la palabra. ¿Por qué? Porque es una espada de doble filo. O te sana o te mata. ¿Y qué debo de hacer? Caminar conforme a la palabra. Pero lo veo muy difícil, ya, pero es que lo difícil le gusta a Dios, para que no sea conforme a tus habilidades, sino que sean conforme a sus proyectos. Pero el decidir qué quiere que tú vivas en tu corazón depende de ti. O las presiones del mundo o la palabra de Dios. Porque al final las presiones del mundo tendrán su problema. La palabra también tendrá las suyas, pero al final dice Dios que ha vencido a este mundo. Es decir, por encima del mundo está la palabra de Dios. Pero por encima de tu palabra está el mundo. Hay alguno que ha dicho, ay. El problema de matar a gigantes no está en la confianza tuya, tiene que estar en la mano de Dios. Cuando tú ves el gigante, ves un problema y Dios lo ve, la asignación tuya para que tengas el próximo propósito para lograr tu sitio donde Dios quiere. Pero como pienses en tu mente, así será tu vida y tu hablar. Si yo pienso que Dios lo puede hacer, Dios lo puede hacer. Yo puedo pasar por momentos difíciles, puedo pasar por problemas, por circunstancias y por pruebas, pero la prueba me va a decir quién yo soy. Cuando paso por un problema me va a decir el problema quién tú eres. Porque el problema te va a poner en su sitio. Hay gente que no quiere pasar por el problema, pero el problema es la solución para que te veas cómo tú estás. Tengo problemas, pero ahora no actúo conforme a la palabra. Y te dice Dios, nunca estuviste conmigo. Porque el problema te tiene que acercar más a la palabra, porque es la palabra la que soluciona tu problema. Y si te alejas de mí es porque verdaderamente lo quieres hacer a tu fuerza y no a la palabra. El problema es el motivo para que tengas más cerca de la palabra, para que vivas la palabra, porque es la palabra la que te va a ayudar, la palabra es la que te va a restaurar, es la palabra la que te va a cambiar, es la palabra la que te va a dar solución, es la palabra la que te va a ayudar. Pero hay mucha gente que la quiere la palabra para lo que quiere la palabra, para ellos que tener la palabra, pero no la quieren para que lo que dice la palabra. Por eso muchas veces el Espíritu te manda a desierto. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú hables con el enemigo. Para que cuando el enemigo te ofrezca pan, tú no cedas. Y espere a los ángeles a su tiempo para que te den en el desierto lo que es tuyo. Pero enseguida que el diablo me da pan en el desierto, agarro el pan porque no estoy viendo la mano de Dios. Y es en el desierto donde tienes que esperar. El diablo te va a dar primero la palabra. Pero cuando uno ha entendido que está en el desierto y que está pasando porque Dios le está queriendo en ese desierto, va a comprobar en su vida que tarde o temprano los ángeles vienen para visitarle. Pero ¿sabes lo que pasa? Que enseguida que el diablo me da pan, ¿me entiendes? Lo agarro. Y cuando tú agarras el pan del diablo, los ángeles no te vienen a visitar. Porque queremos lo más fácil, pero no queremos lo más seguro. Porque no estoy preparado para obtener lo seguro. Quiero las respuestas rápidas. Y el diablo es una fábrica de respuestas rápidas. Pero no tiene una ecuación segura. Dios no te da una respuesta rápida, pero te da un destino seguro. Y Dios lo pone a cada uno en nombre.
Y dice, estos fallaron. Y no solamente eso, yo pregunto, ¿el líder llamado Moisés se equivocó? Cuidado. Porque fue el líder Moisés que nos mandó a ver la tierra. ¿Dónde estaba la confianza del líder llamado Moisés? En ellos. Para que le trajeran, ¿qué? Solución. Por culpa de los 10, se tiraron en el mismo lugar 40 años si ven su promesa por no creer en su palabra. Qué pena hay que gente viva su desierto mucho tiempo, no viendo su respuesta. Cuando ellos tenían que poner su boca a la voz de Dios, creer aunque estaba la dificultad, sabiendo que la promesa venía de camino. Cuando Dios te hace ver una tierra es para que la conquistes. Cuando Dios te da un lugar como Nueva Vida, es para que examines tu vida. Cuando Dios te pone un sitio, es para que florezcas. Yo no he visto nunca una planta decir, me voy a otro campo. ¿Usted ha visto alguna vez una planta, me voy a otro campo? ¿Usted ha visto alguna planta que ande y me diga, este dueño no me gusta? Me voy acá. ¿Tú crees que la planta tiene patas para andar de un campo a otro? ¿Quién es el que arranca y que pone de un sitio a otro? Si no es el dueño del campo. Pero a lo mejor contra la palabra estaba más cerca. He determinado hacer mi palabra. Y he abortado lo que Dios tenía por ver lo que el mundo me ofrece. Quien no está ligado a la palabra de Dios no tiene esencia. Ayer fui a Segovia a predicar. Y los que vinieron conmigo, Carlito, que estaba ahí también, se quedó sorprendido. ¿Cómo puede ser que una persona que había muerto, esa familia estaba destrozada, pero solamente una palabra le valió para restaurar toda la familia? Esa mujer estaba sentada y se iba a trabajar. Y dice, si te vas a trabajar no te vas a encontrar con tu palabra profética. Y dijo, te puedes ir si quieres, pero si te vas, no te vas a encontrar con tu palabra profética. Y tenía que trabajar. Y ella se dio la vuelta, se sentó en la silla y fue obediente. Dije, ahora por tu obediencia te va a soltar la palabra. ¿Quién es Delmi? ¿Qué pasó con Delmi? ¿Qué sucedió con Delmi? Que veo cómo tu familia tiene el corazón rasgado. Y dice, Delmi murió el año pasado de una enfermedad. Y mi familia todas están destrozadas porque era una persona muy querida. Y fui a la cámara y le dije 3 palabras. Ella se llamaba de apellido, Dios me vino el apellido López. A ver, a los López, al que está en Estados Unidos. Pa, 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 pa. Y eso se notó allí un antes y un después. Y Dios le dijo a esa persona, porque no sabían en su corazón la familia si estaba con el Señor o no estaba con el Señor. Había esa lucha, ¿estará con el Señor o no estará? Y le dice ella, tranquila, por lo que estás orando, ella está con el Señor. Y le dijo a ella, ¿sabes qué? Ella está bien, ustedes tienen que llegar. Allí había un búlgaro. ¿Dónde está España? Había un búlgaro allá. Y estaba allá el tipo ateo.
La mujer ya se la ha costado, 3 años orando por él. Y le digo al hombre, ¿te está gustando todo esto? Dios me dice, el tipo es inconverso hasta el día de hoy. ¿Te está gustando esto? Y me dice, está bien. Sí. Y le digo, ¿de dónde eres? Y me dice, pues si eres profeta, dímelo tú. Fue así. Me retó delante de la gente. Y digo, no, tranquilo. Y le digo a él, a ratito, ¿y este apellido? Y me dice, ese es el apellido de mi esposa. Digo, ese apellido nada más que es en 2 sitios. O es rumano o es búlgaro. Y dije, tú no tienes mucha cara de rumano. Digo, tú eres búlgaro. Y el tipo se quedó así, ¿fue verdad? Y digo, es tiempo de aceptar a Jesús. Me dice, no, más tarde, me dice. Más tarde. Digo, no, si es que hoy estás encontrado con tu palabra profética, hoy es el tiempo. Y el tipo se levantó aceptando al Señor. Digo, ¿sabes qué? Dios vino en esta hora por ti para encontrar tu palabra profética. Digo, ¿sabes lo que te dice tu esposa en tu casa? Dice, no sé. Que como no aceptes a la palabra de Dios te vas al infierno. Dice, sí es verdad, esta está todo el día igual. Y él me dice, ¿y qué voy a hacer? Digo, mira, pues, ya que has nacido de nuevo, ven a la iglesia, estudia la palabra, ponte de rodillas, ten una conexión con Él y cambia tu manera de ser. Pero eso no fue lo más fuerte, hubo cosas más fuertes allá. Cosas. El pastor que estaba allí, que es de Bulgaria, ¿vale? Hassan, ¿vale? Dijo, este viaje que ha venido parece como que mismo Dios estaba aquí. Y le dije al pastor, sal de la cueva de Adular. Y me dijo, hay un terreno aquí que ya más confirmado de 2000 metros cuadrados. Digo, pues agárralo. Ese es el que Dios quiere para ensanchar esto. ¿Por qué pasa esto? Porque ya Dios determinó en la palabra. Ya Dios determinó en la palabra. Usted sabrá lo que va a hacer en un futuro por la palabra. Pero si usted está fuera de la palabra, usted no será conforme a la palabra. Será conforme lo que digan otros por su palabra. Y si es más violento la palabra de otro que la palabra de Dios, tú estás fuera de la identidad de Dios. Porque a ti fue Dios el que te conquistó por una palabra. Fue a ti que Dios te llamó por una palabra. Fue a ti que Dios te hizo algo por una palabra. Fue Dios que te transformó a través de una palabra. ¿Qué le vas a creer más? A las cosas de este mundo que tienen palabras que parece que son suaves, pero al final su bocado es amargo. O lo que Dios te dice, que a mejor su palabra, a lo primero es muy amargo, pero luego es dulce. Para Dios hacer un guerrero fuerte, lo tiene que romper en 1000 pedazos. Pero hay gente que no quiere ser moldeado y romperse en las manos de Dios en 1000 pedazos. Porque quieren caminar conforme a su mentalidad. Trabajo, casa, iglesia. Iglesia, casa, trabajo. Y ahí me va bien. Pero si mañana Dios te quita el trabajo, ¿sabes a quién vas a ir para pedirle? Para que Dios te dé una palabra, para darte una respuesta. Pero ahora no quiero hacer nada. Entonces uno no vive conforme a la palabra. Uno solamente aclama la palabra por una necesidad, pero no vive la palabra. La palabra no se tiene que vivir cuando uno tiene necesidad de la palabra, sino que cuando la palabra no te hace el favor que tú quieres, yo seré quien confiado. Por eso mucha gente en la Biblia hay oidores, pero hay otros que son hacedores.
¿En qué parte estás tú? Vamos a ver qué dice la palabra. ¿Le gusta la palabra? Vamos a ir más para adelante. Lucas 1, a ver, creo que es el 5. Sí, el 5, del 5 al 13 y luego el 18. Vamos a ir a la palabra. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de los hijos de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. Aquí va. Dice la palabra que era viejo y su mujer que era ¿qué? De edad avanzada. Personas que no eran aptos para producir hijos. Y dice la Biblia que iban ¿qué? Al templo. Nada de ellos podía decir nada porque dice la Biblia que eran justos. Ellos sabían cómo y de qué manera tenían que hacer los rituales. ¿Y sabes qué no es eso? Sino más para allá. A ellos le estaba siguiendo una palabra de hace 550 años atrás por el profeta. Que ellos iban a ser los papás del que tenía que venir, que tenía que preparar el camino del Señor, que era Juan el Bautista. A ellos, durante 550 años, le estaba persiguiendo una palabra. Ellos sin saber nada, eran los precursores de una palabra que se tenía que dar porque eran estériles, pero Dios agarró a ellos. Ahora, si vemos algo, dice la palabra que no era el tiempo de que ellos pasaran al templo a hacer justamente, pero era su momento. Lo voy a repetir. Según él viene del linaje de Abdías, él no tenía que pasar al templo, no le tocaba, pero el que le tocaba no vino. No es que no vino, es que Dios no quiso que fuera. Porque aunque no era el tiempo, para Dios era el momento. Amén. Lo voy a repetir esto, para mayores de 18 años. El tiempo no era para algunos de aquí, pero es el momento hoy de cambiar las cosas. Aleluya. No era el tiempo era otro que tenía que pasar en ese momento a hacer justamente los rituales del sacerdocio, pero era su momento. Es decir, ¿por qué? Porque Dios le tenía que hablar a través del ángel. ¿Y sabes qué? El tipo no estaba preparado, que dijo: ¿y cómo será esto si yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada? ¿Cómo será esto? Y no solamente esto, aunque tu mujer de edad avanzada y no puedas tener hijos, tu hijo se llamará Juan. ¿Y sabes qué? Zacarías, aunque era un nombre intachable conforme a la palabra, en su corazón no la creyó y dijo: por cuanto no la creyó, tu boca no va a hablar hasta que no nazca tu hijo. Hay gente que Dios le suelta la palabra y ¿sabes qué? Se hacen tartamudos o no pueden hablar lo que Dios le ha dicho. ¿Sabes por qué? Porque en sí no lo creen en su corazón. Y aunque no era el tiempo, Dios les quería dar el momento. Y así era un hombre que respetaba la palabra, pero cuando vino un ángel a darle una palabra, no la creyó. Sabía muy bien la letra, pero cuando tuvo una relación con la palabra, ¡pum!, no la creyó. Y hay gente que
que pierde lo que Dios tiene con ellos, porque aunque sabe lo que pone en la palabra, en su corazón no la creen. Y entonces no pueden tener la promesa que nunca. Esa mujer llamada Elizabeth no podía tener hijos, pero Dios le da un hijo. Es decir, Dios cumple con ellos la palabra, pero tú no la puedes hablar. Lo va a repetir esto. Hay veces que Dios va a darte cumplir la palabra no por lo que tú eres, sino por lo que dijo, pero tú no vas a poder hablar de lo que Él ha hecho. ¿Sabes por qué? Porque en tu corazón Dios va a dejarte que no hables. ¿Por qué va a dejar que no hable en mi corazón? Por una sencilla razón. Porque sí creíste que la palabra es la Biblia, ¿me entiendes? Pero no creíste en tu corazón que es así tal. Y hay mucha gente que no tiene derecho legal a hablar de lo que Dios hace porque verdaderamente, ¿sabes? No van a contar el testimonio de cómo fue. ¿Sabes por qué? Porque van a ser una vergüenza para ellos. Por eso así Zacarías cuando salió dijo, bueno, ¿qué tienes de parte? Y él dijo, y dijo la gente de afuera, ha visto algo dentro del templo, pero no puede hablar. Ha visto algo, la gente decía, ha visto algo, pero no puede hablar. Se le ha manifestado algo, pero no puede hablar. No está entendiendo. Y así va a ser con gente de acá. Dios ha hecho algo, pero no puede contarlo. Dios ha hecho algo con ellos, pero no puede contarlo. ¿Sabes por qué? Porque la palabra será tan fuerte que aunque Dios les ha hecho algo, no puede contarlo para vergüenza de ellos. No sé si están entendiendo. Yo hay cosas que en el testimonio Dios ha hecho fuerte y no puedo contarlo. Porque usted no va a entender y me va a juzgar. Pero son milagros de Dios. Y no lo puedo decir porque hay gente que no lo va a entender. Y así va a haber palabras que Dios va a hacer cosas tan maravillosas contigo que no las vas a poder contar. Porque a la hora de hablarlas no lo puedes decir a todo el mundo porque hay gente que se puede sentir avergonzado de ti. ¿No están entendiendo? ¿Se lo desgloso un poco esto? ¿Quién no ha entendido esto para desglosárselo? Si se pusiera aquí arriba una persona que violaba niños y te habla de su testimonio, ¿a usted cómo le sentaría eso? Tú teniendo hijos pequeños. Tú vas a pensar, ¿pero está convertido o no? ¿Quién es este tío? ¿Le creemos o no? ¿Cómo vive? Y hay testimonios que no se te pueden decir, porque para ti pasaría a ser una vergüenza, pero para él es una liberación. Así como Zacarías le pasó lo mismo. No era tu tiempo, pero era tu momento. Por cuanto no creíste, no vas a poder hablar. Aleluya. ¿Por qué? Porque dentro del testimonio Dios te va a liberar, pero vas a pasar tanta vergüenza que no vas a decir. Se lo podrás decir a uno, a dos o a tres a solas, pero no se lo vas a poder decir a una congregación porque sabes que no te van a entender. Por eso decía, no, ha visto algo dentro. Algo ha pasado, pero no lo puede contar. ¿Sabes por qué? Porque ya la palabra determinó. Podía haber sido de otra manera, pero como no lo quisiste hacer conforme Dios te presionó para hacerle a la sura más fuerte, pero tú sin contarlo. ¿Sabes lo que le pasó a Pablo cuando quiso contar de que era perseguido de los cristianos? Los mismos cristianos lo querían matar. ¿Por qué? Porque si yo
vengo y mato a un hijo de Ri, yo paso por esa puerta y este no va a mirar que yo me he convertido ni que no me he convertido. Me va a volar la cabeza. No, es que se convirtió. A mí me da igual. Pues así hacía el apóstol Pablo. Mataba a la gente y luego se convirtió. Y cuando fui a hablar a un sitio, lo quería matar. ¿Y sabes qué? Su testimonio lo tiene que escribir en una cárcel. ¿Aló? ¿Están entendiendo esto? ¿Podría haber sido de otra manera? Sí. Cuando le apedrearon a Esteban, estaba debajo, él podía haber cambiado allí, pero no quiso. Seguía persiguiendo y matando a los cristianos. Entonces tuvo que ver su esencia con la palabra. ¿Te digo otra razón? Vale. ¿A dónde has estado? No, he estado en Aranjuez. ¿Y quién ha sido tu pastor? Pedro García. Tú te vas por los países del mundo y me conoces. ¿Y qué estuviste allí? No, uno más sentado en el banco. ¿Estuviste con el profeta Pedro García y estuviste sentado en el banco? ¿Y qué testimonio tienes? Sentado en el banco. ¿Y no fuiste uno de sus líderes? No. ¿Y no caminaste con ese hombre de Dios? No. ¿Y lo tenías en la iglesia? Sí. ¿Y tú sabes cómo Dios lo usa a ese hombre? Sí. ¿Y no quisiste el manto de ese hombre? Bueno, lo tenías allí, era uno más, y es verdad que en sí es uno más. ¿Usted sabe cuánta gente hacía cola en Venezuela para ir a verme el don que Dios puso en mí? Hacían 5 horas y 6 horas de cola. Y usted me tiene aquí en directo. ¿Es algo el hombre? No. ¿A usted no le gustaría caminar con Elías? Uy, pero si le tuviera todos los días aquí diría que no. ¿Usted caminaría con el apóstol Pablo? Sí, pues el apóstol Pablo te decía, ¿te digo las palabras que decía? Decía, eres digno de condenar. Ese te miraba y te decía, tú cristiano, tú eres digno de condenar. ¿Seguro que tú estarías con un pastor que estuvo de cárcel en cárcel? A la venga, yo me lo creo. ¿Usted estaría con el apóstol Pablo ahora porque sabe la Biblia? Pero si no estuviera reflejado en la Biblia, ¿usted estaría con una persona que estuvo de cárcel en cárcel y tira porque me toca? ¿Usted estaría con un hombre así, que estuvieran de cárcel en cárcel? ¿Qué diría usted? Mira ese pastor, está en la cárcel de Efesio, está en la cárcel de Roma, está en la cárcel de Macedonia, está en la cárcel. Nada más que sabe estar de cárcel en cárcel. ¿Qué habrá hecho ese hombre para estar en cárcel en cárcel? ¿Tú seguirías a un hombre así? Que estuviera de preso en preso, preso y preso. Al final, ¿qué dirías? ¿Qué habrá hecho? ¿Sí o no? Pero yo te digo ahora, viendo los escritos, ¿seguirías al apóstol Pablo? Claro, claro, claro. Pero si no hubiera nada escrito, ¿le seguirías? No, ¿por qué? Porque el tipo era nada más que estaba de preso en preso. ¿Qué le vas a seguir? ¿O seguirías al apóstol Pedro? ¿Te confiarías que era un traidor de Jesús? ¿Que lo negó en su cara? ¿Le seguirías? Que te hablara a ti y te dijera, ¿sabes qué? Hay que seguir a Jesús. Pero cuando nos toque seguirle, yo voy a negarlo. ¿Tú seguirías un hombre así que niega a su maestro?
Pero ahora leemos sus escritos y dijo, bueno, es que tuvo dos partes. La parte mala, pero luego se restauró y tuvo la parte buena. Ahora sí lo quiero. Entonces tú caminarías por un hombre, ¿por qué? Por las circunstancias. No estarías convencido de lo que Dios había hecho en él. Entonces no sigues a Dios por la palabra, sigues por lo que ves. Y al final vas a tener una respuesta por lo que estás viendo, no porque estés enamorado de la palabra. Tú estás teniendo lo que estás teniendo por lo que tú estás haciendo, punto. Y así a Pedro Dios le cogió muy bien la palabra. No, yo voy a morir contigo, voy a morir contigo. No, ahora voy yo solo. Pero que te vas a morir en la cruz, te vas a morir. ¿Y sabes qué? La segunda parte, Pedro murió boca abajo. ¡Pum! Dijo, no, si te tenían en cuenta esa. Porque la palabra del hombre se te puede olvidar, pero Dios, lo que tú prometes. No, yo quiero entregarte mi corazón, pero tú estás haciendo lo que estás queriendo. Dice Dios, está bien. Sigue. Que va a llegar un momento que ya la palabra determinó. Y cuando ya la palabra determinó, tú puedes hacer lo que te dé la real gana. La palabra determinó. ¿Aló? ¿Y por qué he perdido mi llamado? Porque la palabra determinó. ¿Y por qué he perdido mi matrimonio? Porque la palabra determinó. ¿Y por qué he perdido mi empresa? Porque la palabra determinó. ¿Y por qué he perdido mis hijos? Porque la palabra determinó. Porque yo aquí no estoy viendo lo que tú haces, pero él sí está escuchando lo que tú dices en secreto. Y aquí uno es ignorante de lo que tú hablas, pero él no es tonto de lo que tú te expresas. Y aunque por tus labios no abre, tu corazón sí. Porque él no ve tus palabras, él ve la intención de tu corazón. Y luego Dios avisa a través de los púlpitos, a través de la palabra. Pero no hacemos caso. Y luego cuando las cosas van mal, vamos a hablar al pastor. ¿Qué pastor ni qué nada? Si tú ya determinaste y ya la palabra determinó, ¿qué quieres que haga yo? ¿Qué te crees que yo soy? ¿El vocero de Dios que me hace caso a mí Dios? Si ya Dios determinó, por mucho que yo quiera hacer y ponerme en Dios, me va a decir, ¿qué estás hablando? O Dios no es un padre que disciplina cuando un hijo lo hace mal. Si no tienes las cosas que no tienes más para adelante, es porque jugaste al Evangelio acá. Y el que juega al Evangelio aquí, se quema acá. Está tan buena. 550 años persiguiendo una palabra y no la creyó. Y dice la Biblia que Zacarías era irreprensible y era justo. Bobo, tonto, falto. 550 años persiguiéndote una palabra. Y cuando no era tu tiempo, Dios pone el momento y te habla cuando estás adentro. Y Dios te dice, vas a tener un hijo, ¿cómo será esto? ¿Cómo se va a hacer esto? ¿Cómo Dios lo va a hacer esto? ¿De qué manera el Señor lo va a hacer esto? Si ya Dios te habló, ¿qué importa cómo Dios lo haga? Déjale que la palabra determine. Pero Juan, que porque Zacarías no creíste, no vas a mencionar el nombre de tu hijo. Uy, va. Como no creíste, no vas a mencionar el nombre de tu hijo. Vas a salir afuera y la gente va a preguntarte y tú en vez de hablar vas a decir,
Vamos a tener que poner aquí a Dayan, que ya aprendió ese de la seña. Vio algo. Y la gente va a decir, algo le ha pasado, pero no puede hablar. Algo Dios ha hecho, pero no puede hablar. Algo Dios pero no puede hablar. Lo puede hablar con 2 o 3, pero no más. Porque para ellos será una vergüenza hablarlo públicamente, porque la gente no va a entender y lo va a juzgar. ¿Aló? Si tú entendieras que era Zacarías, tú dirías lo mismo. Tú dirías al mundo, si tú supieras quién soy. Tú dirías al mundo, si tú supieras qué camino Dios tiene preparado conmigo. Si tú supieras quién eres, le diría, los problemas pueden venir, pero tú no sabes quién yo soy. Porque lo que tiene que nacer de mí por la palabra es tan fuerte que tiene una voz profética. Qué pena que no entendió Zacarías que lo que iba a nacer iba a ser lo que preparaba el camino para el Señor. Que lo que nacía iba a ser una voz profética. Yo digo, dice Jesús, como Juan el Bautista, no hay otro. No hay otro como Juan el Bautista. Vale, aquí le expreso. Si yo digo, ¿quién estaría con Juan el Bautista? ¿Tú estarías con un loco que se viste de pie de camello y se come langostas? ¿Que su plato es langostas? Vamos a ver, explícamelo, que me lo explique. ¿Usted estaría? Su pastor sería alguien que estuviera como con un pie de camello, con un cinturón y que dijera, vámonos al monte a comer langostas. Venga. Pero el cielo dice que como ese no había otro, como profetas. ¿Seguirías aún comer langostas? Que me lo explique. ¿Te irías con él al desierto, ahí arriba, a los desiertos, a caminar por ahí? ¿Qué diría la gente? Se ha vuelto loquito. Se ha vuelto loco. Le están siguiendo a un hombre que se va a los montes, que dice que es, ¿me entiendes?, Juan el Bautista, y que va cazando langostas para comérselas. ¿Seguirías a un hombre así? Venga, sé sincero, yo no. ¿Sabes qué? Porque mi perspectiva diría, está loco. O que esa persona le dijera al rey de España, eres una zorra. Tú vas a decir esto, el loco que come langosta es capaz de decirle al rey que es una zorra. Porque eso es lo que dijo Juan el Bautista a Herodes. Le dijo, no te es lícito casarte con la hermana si estás muerto. ¡Oh! Y le puso fino. Y no solamente, Jesús le pregunta a los fariseos y le dice, ¿y Juan? En otras partes, para que lo entienda, ¿era de Dios o no era de Dios? Y los fariseos dijeron, si dijimos que es de Dios, me va a decir este que porque no le hemos hecho caso. Y si no es de Dios, la gente le tenía como profeta. ¿Sabe qué contestaron aquellos que tenían la palabra? No contestaron. ¿Sabes por qué no contestaron? Porque Dios ya determinó que no contestaran. No sabemos. No pusieron contestar a la palabra porque ya la palabra le determinó que no contestaran. ¿Sabes qué? Los fariseos no pudieron contar el testimonio de Juan, si era o no era. No están entendiendo esta palabra. Hay cosas que no vas a hablar, aunque Dios te tenga en estima por lo que va a hacer, porque no hiciste caso a la palabra. Esta estaba buena.
Si supieras que el que viene en el poder de Elías, que es el que prepara el camino, es el que va a cambiar la historia, porque es el que va a hablar primero para que Jesús venga. Si usted supiera quién es usted que puede cambiar a Aranjuez, si usted supiera quién es usted que por una palabra Dios puede transformar su familia, si usted supiera quién es usted que por una palabra puede hacer que usted sea el más rico de este pueblo, usted no sabe quién es. Si usted supiera quién es, yo he entendido que yo no puedo ser arquitecto, yo voy a ser pastor y profeta hasta que me muera, porque Dios me delegó eso a mí y yo tengo que hacer la función de lo que Dios me ha dicho. Y yo tengo que ser lo que Dios me ha dicho, pero yo le digo a usted, ¿usted sabe quién es? No, yo soy un hijo de Dios. ¿Dónde está la ejecución de su palabra? No, yo sigo los mandamientos de Dios. ¿Dónde están los frutos de su palabra? No, yo creo que Dios tiene algo para mí. ¿Dónde está? Porque Dios te está diciéndome, aunque no es tu tiempo, es tu momento. ¿Qué estás determinado a hacer? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Por qué perdiste cosas alrededor tuya? ¿Por qué se pierde familia? ¿Por qué se pierden hijos? ¿Por qué tú crees que se está perdiendo? Pero uno viene a la iglesia, ¿por qué se pierde gente a tu alrededor? Se pierde, se van porque se van y ya está. Y punto, ya está. ¿Será que algo no estamos cumpliendo conforme a la palabra? ¿Por qué tú crees que se pierde todo esto? ¿Por qué viene un martillo pegando otro martillo, pegando otro martillo? Y tú dices, Señor, ¿qué está pasando? Ya que te gusta mucho el martillo. No, pero no quiero tanto martillo, quiero suavecito. Si es que tú no aprendes si no es a través de martillo. Por eso la palabra tiene que ser como martillo que quebranta la peña, dice la Biblia. No, pero necesito que la palabra sea medicina para mi alma. No, medicina para tu alma cuando te rompa con el martillo. Pero queremos que sea medicina para el alma, pero no quiero que sea martillo que quebranta la peña. Esa no. Pues hay que darte con el martillo hasta que aprendas. Y hay gente que no quiere aprender, pero al final pierde las cosas. Y cuando pierde las cosas, ¡ay, pastor! ¡Ore por mí, que yo esto no lo quería! Ajá. Pues dile al que ya determinó la palabra que por qué te ha pasado. ¿A qué vienes a contarme a mí eso? Si yo no voy a poder hacer nada por ti. Si ya Dios determinó. ¿Qué quieres? ¿Que convenza yo a Dios de lo que ya Dios ha dicho que sí? Entonces yo no... ¿Qué pasa? ¿Que yo soy el que cambia a Dios la palabra? ¿Sabes lo que puedo hacer por ti? Señor, ten misericordia de él. No puedo hacer otra cosa. ¿Y sabes qué? Dios es tan bueno que tiene todo el tiempo del mundo. Dios es tan bueno que tiene todo el tiempo del mundo. Me decía Baña, no, tu mamá me decía, yo no sé si irme a Alemania. Yo dije, Baña no es Alemania, es España. ¿Dónde está Baña? ¿Está trabajando Baña? Y dije, no es España, pero pastor, quiero estar con mi familia allí. Y estoy decidido a irme con Vesco para allá y estar con mi... Y dije, Baña no es Alemania, es aquí. 8 años y medio hasta que Dios se ha traído. Yo, tranquilo, vamos a orar. Pero pastor, Dios me dijo que ellos van a volver. Pero pastor, si han comprado la casa allá, ellos van a volver. Pastor, pero ya tienen trabajo fijo allá, ellos van a volver. Pero pastor, ellos van a volver, Baña.
Tranquila. ¿Puede levantar la hija de Baña la mano? Después de 8 años y medio. Vale, le voy a explicarle. ¿Cuántos de ustedes están buscando piso en Aranjuez? Levante la mano. Vale. Ella vino y a los 3 días piso. Y mira, tiene el piso en la mejor zona de Aranjuez y el mejor sitio de Aranjuez. Así. Y no solamente, no sé qué, me hace falta 3 o 4 camas, ¿no? Así. Y me hace falta no sé qué de una mesa y tal. Así. Y yo digo, es que ella es más que tú. ¿Hay algo? Que ella ha hecho caso a la palabra. ¿Usted está haciendo caso a la palabra? ¿Y por qué no tengo a mi familia? ¿Está haciendo caso a la palabra? ¿Y por qué no tengo a mis hijos? ¿Estás haciendo caso a la palabra? ¿Y por qué no, mi llamado no lo veo ejecutar? ¿Estás haciendo caso a la palabra? No, es que a mí no me va a cambiar nadie. Y te dice Dios, pues si no cambias no hay palabra. No, es que a mí me enseñaron de esta manera, dice Dios, a mí me da igual. No, es que yo creo así. Voy a decirte algo, ¿te digo algo bien? Dios es capaz de que tú pierdas a la gente que está alrededor, tus amigos, que te creen que tus amigos, que Dios los pierda, porque Dios le da la real gana para meterte en un pozo tan grande, para que solamente le aclames a Él. Como Dios tenga algo contigo en serio, te quitan lo que tú menos te... Bueno, que si te quita. ¿Y qué te crees? ¿Que Dios va a echar las lágrimas porque lo que te quite te duele a ti? Como Dios tenga algo contigo. ¿Me déjame expresarme un poco? Voy a poner a Dios como muy malo, mira. Yo sé que Dios es bueno, pero lo voy a poner como muy malo. Vamos a pensar todos lógicamente, con la lógica, No me piense nadie espiritualmente, No espiritual, lógica. Ahora llega Sadrán, Mesach y Abednego, 3 personas. Y hay un edicto que dice, no, nosotros vamos a hacer caso a la palabra. Dios dice que yo no tengo que hacer idolatría, yo no me voy a doblar ante nadie, ¿no? ¿Están haciendo caso de la palabra? Sí. Y ahora dice Dios, me es igual que me hagas caso. Al horno de fuego. Es lo que pasó, Claro, no esperaban luego que Dios lo salvó del horno de fuego, pero la prueba se la comieron. Y Dios no me dijo, chicos, no pasa nada, que luego en el horno de fuego yo lo voy a salvar. Piensa humanamente, ¿es normal de un Dios así? ¿Es lógico que tú des tu vida por Dios y que Dios no haga nada? ¡Hala! Pues eso. Otro, orando 3 veces al día. Hay un edicto que no se puede orar ni nada de esto. Y llega Daniel y abre las ventanas bien para que coche todo el mundo. Y ahora ora 3 veces al día. ¿Es malo orar? ¿Estuvo haciendo bien Daniel? Sí. Y ahora llega por allí el chivato de turno, el engüerín, y le dice, que estás orando. Que estás orando. Y hay un edicto contrario. Ahora mismo voy a reír yo a decirle, a ti se te acabó el chollo. ¿Hizo algo malo Daniel? ¿Orar a su Dios? Ahora llega el chivato de turno y le dice, oye rey, aquí Daniel está pegándole a su Dios. Y hay un edicto y tú sabes que el edicto hay que cumplirle. En su corazón el rey no quería matarlo, pero había un edicto. ¡Hala! Agárralo. A ver, los leones peores. No, están de ayuno los leones. ¿Cuántos días están? Llevan 5 días sin comer.
a esos. Y hay 5 días sin comer a leones y te van a echar a ti. Y tú dices, pero si ahora 3 veces al día, ¿dónde está aquí Dios? No quiero que piense espiritualmente, quiero que piense carnalmente. ¿Usted seguiría así a un Dios? Pues es lo que hizo. Venga. Estoy en Miami, estoy predicando en Miami y le digo a un pastor, vas a la cárcel. Sin decirle que va a la cárcel. Viene una prueba de ti, vas a estar en un sitio, vas a estar 40 días y vas a hacer una iglesia, entras y vas a salir. Pero Dios va a probar tu corazón. Tiene un accidente, viene la policía de Miami, lo agarra y dice, vas a ir exportado. Lo meten y lo meten en la cárcel. Y le dice, vas a estar exportado. ¿Y sabe quién se acordó? Al día siguiente me llama su esposa. Profeta, mi marido está en la cárcel. Usted dijo que vamos a tener una iglesia. Y le dije, di a tu marido que predique en la cárcel. Y Javier, está mi esposa. Javier predicando durante 40 días. Se convirtieron gente en eso. Y le digo a la esposa, tranquila, que los papeles que tal no te van a exportar a Venezuela. Te lo van a arreglar allí el mismo juez, por hacer caso, dentro de la casa. ¿Y sabes qué? A los 39 días le dieron la carta para salir y dijo él, no salgo el día siguiente porque son 40 días lo que ha dicho Dios. 40 días salió de la cárcel, dejó en esa cárcel una iglesia establecida. Y luego Dios solito le arregló los papeles, le arregló todo, le dio en el carnet de conducir, le arregló todo, todo, todo. ¿Sabes por qué? Porque ya había una palabra determinada. Y como Dios tenga una palabra determinada y no hagas caso, Dios es capaz de que pierdas todo para que hagas la palabra. Que luego Dios te lo puede dar aún mejor. Pero que pasas la prueba, la pasas. Que pasa la tormenta, la pasas. Y tú puedes decir, no, mi hermano no se va a ir de mi lado. Mi papá no se va a ir de mi lado. No. Mi esposa no se va a ir de mi lado. No. Mis amigos no se van a ir de mi lado. Y Dios te dice, ¿cómo? Te voy a meter, entrar en encrucijada. Que vas a creer que tus amigos no son tus amigos. Que vas a creer que tu marido es tu marido y no es tu marido. Que vas a creer que tu esposa es tu esposa y te vas a equivocar. Que vas a creer que lo que tienes alrededor, ¿sabes por qué? Porque hay una palabra. Y solamente hay gente que sabe nada más que caminar y cambia su vida cuando hay dolor. Porque no reflexionan a la palabra cuando se la dan, sino tiene que haber dolor para que reflexione lo que le está pasando. Esas son vivencias. Y hasta que no las vivas, no va a cumplir Dios lo que ya determinó. Y a lo mejor no me gusta vivirlas. Pero dice, wow, ¿por qué me ha pasado esto? Y muchas veces puedo decir, el diablo se ha levantado. Y dice, no, ¿qué diablo? Si soy yo. El diablo no tiene tanto poder para hacer esto, soy yo. Y puedes pensar, ¿qué Dios tan malo? Dice Dios, cuando me aclames bien vas a cambiar de opinión. Hoy me vas a decir malo, pero luego me vas a decir bueno. Pero no nos gustan que Dios nos haga eso. Queremos estar cómodos. Tenía más. ¿Me deja una más y termino y oramos? Estaba tan cómodo. Vamos a leer esto. Isaías 6 del 3 al 6, por favor. Léeme esto.
Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. El profeta Isaías era tan amigo del rey entonces, estaba tan acostumbrado al rey que tuvo que morir el rey para que Isaías se pusiera a clamar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque el rey le daba todo lo que necesitaba a Isaías. Profeta muy cómodo. Era muy cómodo el profeta. Yo tengo aquí al rey, me da lo que yo quiero, esto, lo otro, soy el pana suyo, aquí para acá, para allá, aquí no pasa nada, todo vamos bien, porque todo esto me soluciona aquí el rey. Me soluciona aquí, me soluciona aquí, me soluciona aquí. Y ahora dice Dios, pues bueno, pues ahora tu amigo va a tener lepra. Tiene lepra y se muere. Y ahora dice Dios así, venga, Isaías, aclamadme a mí, que el amigo terrenal se murió, ahora ponte en marcha conmigo. Y dice la palabra de Dios que el profeta se pone en comunión con el Espíritu de Dios y Dios le muestra a Jesús en un trono y sus largas faldas largas. Y dice Isaías, wow, estoy en un pueblo de labios inmundos y estoy delante de ti que yo también soy inmundo. He visto al Rey de Gloria. Estaba viendo a Rey terrenal, pero cuando Dios se le apareció, dice, estoy viendo a Rey de Gloria. Y llega un ángel, que los ángeles son asexuales, no tienen sexo, no tienen dolor, están en otra dimensión. Y le dice Dios al ángel, agarra las tenazas y agarra el carbón con las tenazas y pónselo en la boca para que hable palabra de Dios. Porque cuando estaba con el amigo, estaba hablando palabras que no eran de Dios. Tenía el llamado, pero no hablaba palabra de Dios. Tenía el ministerio, pero no hablaba palabra de Dios. Tenía la asignación divina, pero no se había configurado con la tierra. Y Dios tiene que permitir que muera el de la tierra para que se conecte con el de Dios. Wow. Y era tanto dolor que tenía él en su corazón porque era su amigo del alma, que tiene que despegarse del amigo para que tenga una conexión divina, para Dios mostrarle lo que iba a hacer con él. Y ahora llega a Dios y le dice a un ángel, a un querubín, y le dice, agarra unas tenazas y pónselo en la boca. Pero si, vamos a ver, si el ángel es asexual, no tiene dolor, está en otra dimensión, el ángel podía haber cogido las manos con el carbón, se la pone en la boca y profetiza, Isaías. Y yo lo he predicado una vez. ¿Sabes por qué el ángel agarró las tenazas con el carbón y no con la mano? Porque lo que Dios tenía para Isaías no lo podía tocar el ángel. Lo repito. Lo que Dios tenía con Isaías no lo podía tocar el ángel. Y dice la Biblia que era un querubín. Ahora yo te digo, bíblicamente, ¿quién era un querubín antes de pecar? Si Dios permite que un querubín no tocara lo que era de un hombre, cuando tú cumples y se te abre el cielo y tienes una conexión con el de arriba, ni tampoco el diablo puede tocar lo que es tuyo. Amén. ¿Han entendido? Pero tuvo que conectarse con el de arriba, hablar con el de arriba,
Ve las dimensiones del de arriba. ¿Me entiendes? Para que viendo, ¿me entiendes? Entendiera que un ángel, que era un querubín, tuvo que obedecer a Dios con unas tenazas para ponérselo en la boca. Porque lo que le había en la boca de Isaías no lo podía llevar un ángel. Hay palabras tuyas que puedes dimensionar a otros, pero muchas veces callamos porque no hacemos el llamado, porque estamos cómodos con el amigo de al lado. Y Dios tiene que hacer que el amigo de al lado muera contigo en esa relación para que te conectes con el de arriba. ¿Me entiendes? Y si digo esto aquí es porque va a haber gente aquí que a partir de ahora sus relaciones con gente se van a acabar. Va a haber relaciones que Dios te la va a quitar. ¿Y esa relación que Dios te va a quitar es mala? No. Pero te estás acomodando para que tu llamado no tome curso. Y como te estás acomodando en lo que Dios quiere, Dios va a tener que romperte, quitarte, ¿me entiendes? Lo cómodo para que te conectes con el cielo. Porque hay algo que Dios te tiene que entregar en tu boca para que tú hables, ¿me entiendes? Pero tiene que morir tu rey aquí en la tierra. Y hasta que no muera tu rey aquí en la tierra, no te vas a conectar bien con el cielo. ¿Qué rey tienes aquí en la tierra que no te dejas conectar? ¿Tu papá? ¿Es tu mamá? ¿Es tu amigo querido? ¿Es tu amiga? ¿Qué es lo que te ata para no conectarte con el cielo? Que Dios va a quitarte de en medio. Ayer yo venía haciendo la predicación en el coche atrás, Carlos estaba conduciendo, y le estaba pidiendo una cosa al Señor. Y me dice, ¿seguro que me estás pidiendo eso? ¿Seguro? ¿Eres capaz de perder relaciones? Digo, pero Señor, ¿qué tiene que ver las relaciones con esto? Y por segunda Dios me dijo, ¿lo quieres o no? Ya me hizo temblar. Digo, porque si lo quieres vas a perder relaciones. Y ya mi mente divagó y dije esto, si yo también soy culpable, no te creas que también la carne no te viene. Bueno, Señor, que se haga tu voluntad. Y me dice Dios, no, ¿lo quieres o no lo quieres? No, bueno, Señor, tú sabes que se haga tu voluntad. Y a Dios no le gusta repetir 3 o 4 veces la misma, porque ya conozco yo la voz más. Y cayó la boca. Y pensando en el camino, dije, madre mía, ¿para qué yo le he dicho esto a él? Y le dije, sí, quiero el desafío. Porque hombres que no tengan desafío en el corazón. Y me dijo, sí. Me dijo, pues te voy a machacar. Y te va a doler en lo que más te duele. Y solamente le dije una cosa, ¿vale? No me haga lo que a Job. Por lo demás, a lo que quieras. Ahora, ¿usted está dispuesto a perder amistades? ¿Está dispuesto a perder lo que más quiere? ¿O de algunas cosas que más quiere? ¿Quieres que se haga tu plan? ¿O quieres que se haga el propósito de Dios?
quiero recuperar a mis hijos, ¿y te quieres morir tú? Estoy hablando espiritualmente. Morir es morir a la carne. No, quiero que yo en mi casa sirvamos hacia Dios. ¿Estarías de acuerdo de perder tu matrimonio por un tiempo? Hasta que ella o él ¡rum!, decidiera. ¿Estarías hasta ese punto? De decir, Dios, haz tu voluntad en mí. ¿Estaría dispuesto a dar al Isaac que tú quieres?